Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días en este domingo 23 de julio de 2017, al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos las principales informaciones de la semana en la actualidad religiosa en España y en el mundo. Es el programa número 1525 que hacemos con Chechu Martínez en el control de sonido y con la ayuda de Mateo González y Maiki de Toro en la producción. Adelantamos algunos temas en los siguientes titulares con Amparo Latre. Trabajadores cristianos de todo el mundo defienden en Ávila que la dignidad laboral es evangelio. Un encuentro al que se ha sumado el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ricardo Blázquez, que ha calificado de humillante el desempleo y el trabajo precario. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha reflexionado sobre los retos del nuevo humanismo en los cursos de verano de Santander. El Papa Francisco concede un año jubilar a las hermanas clarisas de Soria. Giacomo Morandi es el nuevo secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En el Vaticano ha comenzado el juicio por el caso del Hospital Bambino Gesù y, por otro lado, el cardenal Pell se defiende en Australia de las acusaciones de abusos sexuales. La cuenta de Twitter del Papa Francisco ya tiene 35 millones de seguidores. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ricardo Blázquez, ha defendido en Ávila que la dignidad laboral de la persona y el trabajo son inseparables en el proyecto de Dios. La ciudad abulense ha acogido esta semana la Asamblea del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, presente en más de 60 países. Los participantes han afirmado que hoy se puede ser católico y sindicalista, lo que exige un compromiso evangélico por la defensa de la dignidad de la persona a través del trabajo. También hemos escuchado estos días al obispo emérito de Ciudad Real, Antonio Algora, que habló de la importancia del trabajo para que las personas puedan sentirse realizadas. Pues al pie del cañón, nuestra compañera Ausi Rueda, de COPE Ávila. Ha sido una semana intensa en la que se ha reflexionado y mucho sobre la situación actual en el mundo del trabajo y se ha hecho de la mano también de los principales líderes de los sindicatos obreros de España. Como señalaba Charo Castelló, la vicepresidenta saliente del movimiento, es necesario buscar un diálogo desde la pastoral obrera con los sindicatos para buscar de forma conjunta soluciones a la precariedad en el ámbito laboral. Y entendemos que la doctrina social de la Iglesia, todos los criterios que aporta, pueden ser muy importantes para cualquier acción, no solamente para los cristianos, sino también para construir acciones en otros espacios y con otros movimientos. Y tras el simposio internacional, turno de la Asamblea General del Movimiento Internacional de Trabajadores Cristianos, que además celebraba su 50 aniversario. Y estuvo presente el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal abulense, Monseñor Ricardo Blázquez, aseguraba que el trabajo y la dignidad de la persona son inseparables en el proyecto de Dios. El cardenal ha subrayado que es humillante que existan algunas personas a las que no se deje ganarse dignamente el pan de cada día con el sudor de su frente porque existe un trabajo precario, coyuntural o insuficientemente remunerado. Y es humillante, el Papa lo repite muchas veces, cuando a unas personas, de las formas que sean, se les impide el que puedan ganarse el pan con el sudor de su frente. Porque hay destrucción de trabajo, hay un trabajo sumamente precario, hay un trabajo muy coyuntural, hay un trabajo nada remunerado, insuficientemente remunerado. El también arzobispo de Valladolid destacaba que con el trabajo contribuimos a mejorar el mundo y la sociedad, ya que tiene un carácter social, familiar y personal. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, han participado en la cuarta Escuela de Humanidades Fernando Rielo de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Una semana de reflexión en torno a los retos para un nuevo humanismo. Pendiente de los cursos de verano ha estado nuestro compañero Ignacio Visiers. El curso sobre Humanidades, Metafísica y Mística Fernando Rielo llega a su fin. El miércoles tuvimos la ocasión de escuchar al arzobispo cardenal de Madrid. Habló de la compasión, la empatía y la solidaridad que debemos tener con aquellos que están sufriendo movilizaciones humanas forzadas. Destacó que ellos nos ofrecen el tesoro de la pluralidad. También explicó que la ternura y la misericordia, tan necesarias hoy en día, tienen dos actitudes opuestas que están muy difundidas en la sociedad. La misericordia y la ternura se oponen a dos actitudes existenciales bastante difundidas
y muy relacionadas entre sí. La dureza del corazón, entendida como barrera, como muro, como rigidez, y el repliegue sobre sí, como egocentrismo. En el contexto de los 50 años de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio Cañizares ha reflexionado en el diario La Razón sobre la historia y el papel de la Iglesia y en la sociedad de esta institución. Desde COPE Valencia informa Luis Agudo. En una serie de artículos que inician el diario La Razón esta semana sobre la Conferencia Episcopal Española, su vicepresidente y arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, la define como un instrumento providencial que ha impulsado la misión de la Iglesia. Sin duda alguna, destaca, ha sido el motor más sobresaliente de la vida eclesial, la voz más audible de la Iglesia, y los propios obispos se han visto apoyados siempre a través de la conferencia en las tareas más urgentes de su misión pastoral, según considera el cardenal Cañizares. Además, la preocupación por los sacerdotes y la atención hacia ellos ha sido clave en estos 50 años de conferencia episcopal, en los que ha marcado también, con sentido de fe y claridad, el camino de la renovación eclesial y de la presencia visible de la Iglesia en la sociedad española sin interferencias y al servicio de todos. Seguimos contigo, Luis, porque el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, Marcelo Sánchez Sorondo, ha intervenido en un curso de la Universidad Católica de Valencia. El teólogo argentino ha alabado que el discurso de Francisco para la erradicación de la pobreza y el hambre haya llegado como prioridad a instituciones como la ONU y la FAO. Cuéntanos. En su intervención en los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia, Monseñor Sánchez Sorondo ha destacado el momento muy singular que se está viviendo ahora mismo, porque el magisterio del Papa Francisco y su empeño por erradicar la pobreza y el hambre en el mundo estén siendo acompañados por los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se aprobaron precisamente por unanimidad después del discurso del Papa en la ONU y de su encíclica Laudato Si. El obispo argentino, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, ha recordado también que es un escándalo que haya 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo y que nunca ese mismo mundo haya tenido tanta riqueza como hasta ahora. La FAO señala que el problema es que no se distribuye bien, por lo tanto urge ya cambiar las estructuras económicas que solo buscan su beneficio propio. También ha aprovechado Sánchez Sorondo su intervención para aplaudir la iniciativa del segundo Congreso Internacional sobre Pobreza, Hambre y Sostenibilidad que la Universidad Católica de Valencia celebrará el próximo mes de octubre. En estos meses de vacaciones, muchas diócesis organizan peregrinaciones a la tumba del apóstol Santiago, como es el caso de Vitoria. Su obispo, Juan Carlos Elizalde, ha plasmado en una carta pastoral sus vivencias de estos días que le han servido para reflexionar sobre los proyectos pastorales del próximo curso. COPE Vitoria, Elisa López. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha escrito su última pastoral desde la tumba del apóstol Santiago, a donde ha peregrinado por primera vez en un retorno al Evangelio y a la recuperación de la pasión por Jesús y su proyecto, a veces domesticada, confiesa, en los trajines diarios. Muestra su impresión por un capítulo de la carta pastoral presentada estos días por los obispos del Camino de Santiago, que se refiere a la interpretación que hace el Papa Francisco del camino como salir de la quietud, de la comodidad que paraliza, el camino como la vida, que es para hacer algo, para construir una sociedad justa. Elizalde agradece acto seguido de corazón la disposición de los sacerdotes que han cambiado de parroquia o de unidad pastoral en la diócesis de Vitoria y comparte su alegría por los nuevos proyectos del próximo curso, sobre todo en lo referente al seminario diocesano en espera de nuevas vocaciones. El obispo de Vitoria confía en que sus oraciones para que el Señor mande obreros a su mies sean respondidas. Por su parte, el obispo de Huelva, José Vilaplana, ha hecho balance en el espejo de las inquietudes, planes y desafíos de la diócesis onubense ahora que termina el curso pastoral. Un curso en el que el plan diocesano busca proponer a todos la alegría de ser y vivir como cristianos hoy en Huelva, un territorio que desde sus diferentes realidades comparte muchas de las preocupaciones del resto de España, como la cuestión vocacional. Estamos en una sociedad que somos muy de flashes, momentáneos, pero eso de tener la lámpara encendida día y noche cuesta un poco más. Entonces yo pienso que lo que hay que ayudar es a que el joven descubra que dando la vida por Jesucristo puede encontrar uno un camino de una alegría que nadie le puede quitar y puede hacer mucho bien. Pero es verdad que, como dices, y quiero subrayar, siempre es un regalo de la gracia. Nosotros debemos orar, porque el Señor nos lo ha pedido así. Debemos estar muy atentos a los jóvenes que manifiestan cierta inquietud para acompañarles muy de cerca. Procurar que los jóvenes y los seminaristas tengan encuentros para que se pierda el miedo a qué es eso de un seminario. Pero, ante todo, confiar en la gracia de Dios que nos ha dicho pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su mies.
Pues la diócesis ha vivido recientemente una buena noticia, como es la ordenación de 5 diáconos. El obispo de Huelva se mostraba así de satisfecho. Estamos muy contentos porque no es frecuente que en una diócesis como Huelva, que es una diócesis mediana, pues en un año podamos ordenar a 5 diáconos. Estamos dando gracias a Dios, muy contentos, muy ilusionados y esperando que estos jóvenes puedan inyectar savia evangelizadora en nuestra querida diócesis. 80 especialistas en familia de 30 países diferentes pertenecientes a la Comunidad de Vida Cristiana se han reunido esta semana en el Escorial para reflexionar sobre la atención a las nuevas realidades familiares. Un encuentro al que ha acudido Guillermo Gutiérrez, oficial del Dicasterio Vaticano de Laicos, Familia y Vida. Fernando Vidal, director del Instituto Universitario sobre la Familia, es el coordinador del encuentro y nos comenta su objetivo. Hemos estado compartiendo las diferentes herramientas pastorales que tenemos y que están teniendo un gran éxito con todo tipo de parejas, con todo tipo de personas, entre ellas el reloj de la familia, Duópolis, nuevos modos de cursillos para novios, centros de asesoramiento y de acompañamiento a las familias. Pero sobre todo hemos estado pensando en cómo se puede comprender y aplicar Amoris Laetitia a la nueva realidad de las familias, especialmente el reto del discernimiento y del acompañamiento. El Arzobispo de Madrid y la Fundación Luz Casanova presentaron ayer un nuevo proyecto, la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, un órgano formado por diferentes religiosas y laicas para trabajar por la erradicación de la violencia machista. Esta iniciativa nace después de la primera jornada Stop Violencia contra la Mujer que organizaron ambas instituciones el pasado mes de diciembre. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Dijeron, tiene que invitar a alguien, y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido las ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me hace ilusión estar aquí hablando contigo. Sí, a mí también. Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo. Bueno, porque haríamos así con una... Los sábados de 6 a 7 de la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Yo no sabía que eras marquesa. Debería saber cuándo tengo que venir al COPE para... También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y es tiempo para la información internacional en Iglesia Noticia y comenzamos en el Vaticano, donde hoy el Papa presidirá la celebración del Ángelus. Francisco, que ha reducido su actividad durante este mes de julio, ha nombrado a Giacomo Morandi, hasta ahora subsecretario del Dicasterio para Doctrina de la Fe, como nuevo secretario. Sustituye a Luis Ladaria, recientemente nombrado prefecto de la congregación. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. Tras el nombramiento de Luis Ladaria como prefecto de Doctrina de la Fe, quedaba vacante la designación del número 2 de la congregación encargada de promover y tutelar la doctrina de la fe y la moral, aclarar posibles dudas y solventar los temas disciplinarios de su competencia en todo el mundo católico. Un nombramiento que ha venido unido a su elevación a la dignidad de arzobispo por parte del Papa, que le ha asignado la sede titular de Cerveteri con dignidad de arzobispo. Es un gran biblista y profesor de Sagrada Escritura, nacido en Módena hace 52 años. Después de haber desempeñado algunos encargos pastorales, fue nombrado vicario episcopal para la catequesis, evangelización, cultura y después arcipreste de la catedral y vicario general de la diócesis de Módena Nonantola. Como experto en exégesis patrística, colabora habitualmente en el Centro Atleti de Roma, vinculado con el Pontificio Instituto Oriental. Desde el 27 de octubre de 2015 trabajaba como subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Seguimos contigo, Eva, porque esta semana hemos estado pendientes del juicio por el caso Bambino Gesù, que a petición del fiscal del Vaticano comenzaba el martes. Un juicio contra el expresidente del hospital pediátrico, Giuseppe Profiti, junto con el extesorero Massimo Spina. Se les acusa de haber pagado con dinero del hospital 422.000 euros destinados a la remodelación del apartamento del que era secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. Cuéntanos. En la pequeña y sobria sala del Tribunal del Vaticano se ha abierto este proceso para esclarecer si los dos acusados desviaron fondos a un empresario italiano para que se beneficiara de la reforma del apartamento del cardenal Bertone. Un juicio que forma parte del interés del pontífice de acabar con la corrupción que pueda existir en las instituciones vaticanas. En este sentido, la Fiscalía quiso dejar claro que el presunto acto criminal no ha sido realizado por la Fundación del Hospital Bambino Gesù, encargada de la gestión de los fondos de
de este prestigioso hospital pediátrico, conocido también como Hospital del Papa, sino por 2 personas que han utilizado mal ese dinero y que han enviado transferencias desde las cuentas de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, APSA, a Inglaterra. La única referencia al cardenal Bertone fue realizada por parte del abogado de uno de los acusados, quien aludió a una carta del prelado que ha sido incluida en el sumario del proceso y de la que se desconoce su contenido. Tras esta primera audiencia preliminar, el proceso continuará los próximos 7, 8 y 9 de septiembre debido al periodo de vacaciones. Pues hablamos ahora de otro juicio, el que comienza el próximo día 26 en la ciudad australiana de Melbourne contra el cardenal Pell, al que se le acusa de delitos de pederastia que supuestamente cometió hace 40 años cuando era sacerdote. Un asunto que analiza en su comentario el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Un juicio que ha suscitado enorme interés en todo el mundo. No es para menos. En el banquillo de los acusados se sienta un eminentísimo cardenal de la Iglesia romana acusado, además, de horrendos delitos de pederastia. George Pell, antes de ser nombrado por el Papa Francisco prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, fue arzobispo de Sídney y previamente de Melbourne. Los hechos que serán juzgados se remontan a 40 años atrás, cuando era un simple sacerdote en su ciudad natal de Ballarat. No es la primera vez que el cardenal Pell ha tenido que responder a la justicia por presuntos casos de encubrimiento de sacerdotes pedófilos. Ahora, la cosa es más grave, está acusado de haber cometido él mismo esos delitos. No va a ser un proceso fácil porque la presión social es muy alta. Una comisión real ha investigado sobre la plaga de abusos sexuales cometidos por miembros del clero australiano y las cifras son sobrecogedoras. En todo caso, Pell defiende su inocencia. Ha pedido al Papa que le deje permanecer en su país todo el tiempo que sea necesario para, como ha dicho, limpiar su nombre. Ojalá lo logre, porque en caso contrario sería un baldazo muy fuerte para toda la Iglesia y para el mismo Papa, que se lo trajo a Roma y que siempre ha creído en su inocencia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Volvemos con nuestra corresponsal, Eva Fernández, porque el Papa ya tiene 35 millones de seguidores en Twitter. En su cuenta habilitada para 9 idiomas, la más seguida es la de lengua española, con 13 millones de followers. Se cuentan por cientos de millones los retweets desde que la lleva el Papa Francisco. Estas cifras convierten al Papa Francisco en una de las personas con más seguidores en Twitter de todo el mundo. Poco después de ser elegido Papa, en su primer mensaje para el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, dejó escrito que la red digital puede ser un lugar rico de humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. A partir de ese momento, sus intervenciones en Twitter han sido casi diarias. La cuenta en español es la más vista, seguida por las de lengua inglesa e italiana. Sorprende incluso que la de lengua latina haya llegado a los 815.000 registrados. Como curiosidad, uno de los tuits que más repercusión ha tenido está dedicado a la defensa de la vida y tiene como protagonista al ya conocido como Pequeño Charlie, que llegó a alcanzar más de 1 millón de retweets. La cuenta @pontifex fue abierta en 2012 por Benedicto XVI, semanas antes de su renuncia. El Papa también tiene una cuenta en Instagram, @franciscus, que supera los 4 millones de seguidores. Para aquellos que estén más habituados al WhatsApp, Radio Vaticano ofrece la posibilidad de escuchar la voz del Papa a través de mensajes de audio o incluso enviar comentarios al propio Francisco. Los interesados pueden encontrar toda la información en la página web de la Radio Vaticana. Gracias, Eva. Vamos ahora hasta Jerusalén, donde el Instituto Pontificio Notre Dame ha acogido esta semana el foro religioso Jerusalén y las religiones monoteístas, símbolos, actitudes y la vida real. Cristianos, judíos y musulmanes han participado para reflexionar en torno a cómo vivir la identidad religiosa en las ciudades de hoy. Corresponsal en Jerusalén, Daniel Blumenthal. Con el objetivo de facilitar el encuentro y la confrontación entre las diferentes visiones y mejorar la formación de los jóvenes en una perspectiva de diálogo y la comprensión de las diferencias, la Universidad Europea de Roma promovió el foro religioso Jerusalén y las religiones monoteístas, símbolos, actitudes y la vida real.
El congreso, que se llevó a cabo este miércoles en el marco del curso de verano Historia Viva, Israel y los territorios palestinos, estuvo dedicado a los valores de la ciudad para los fieles judíos, cristianos y musulmanes y su rol en la definición de las diversas identidades. La Universidad Europea de Roma enseña la historia del cristianismo, la base es la investigación y el conocimiento científico. Es importante el papel de las universidades, explica la profesora Renata Salvarani, coordinadora del evento. A pocos centenares de metros del Instituto Notre Dame de Jerusalén, donde se celebró el encuentro, continuaban las tensiones entre israelíes y palestinos, judíos y musulmanes, enfrentándose en los accesos a la explanada de las mezquitas, en los cuales Israel instaló magnetómetros y los palestinos se niegan al registro. Volvemos ahora a los asuntos de casa, recorrido que comenzamos en Soria, porque el Papa ha concedido un año jubilar a las hermanas clarisas del monasterio de Santo Domingo. El obispo de la diócesis, Abilio Martínez, presidirá la apertura el próximo viernes 11 de agosto, solemnidad de Santa Clara de Asís. Informa Sandra de Pablo desde COPE Soria. Hace 75 años, la hoy venerable Madre Clara Sánchez de la Concepción, y entonces abadesa de la comunidad, vio la necesidad de tener expuesto permanentemente el Santísimo Sacramento en su comunidad de hermanas pobres de Santa Clara, en Soria. Desde el 11 de agosto de 1942, Jesús Eucaristía es adorado día y noche, permaneciendo la iglesia de Santo Domingo de Soria abierta de 7 de la mañana a 9 de la noche. Son muchas las personas que en este templo ante la Eucaristía encuentran paz y consuelo. Aprovechando este 75 aniversario, el Papa Francisco, por medio de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido a las hermanas clarisas de Soria un año jubilar, en el que se podrá ganar la indulgencia plenaria. Este tiempo de gracia será inaugurado por nuestro obispo de Osma Soria, Monseñor Abilio Martínez Barea, el próximo viernes día 11 de agosto, festividad de Santa Clara de Asís, y se prolongará hasta el 11 de agosto del año que viene, del año 2018. Un centenar de hermanas compone esta comunidad. Están repartidas en 5 conventos, 54 en Soria, donde ingresará otra joven de Toledo en los próximos días, 14 en Valdemoro, en Madrid, 10 en Medinaceli, 12 en Zimbabue y 6 en Mozambique, donde en los últimos 2 meses ingresaban otras 2 jóvenes mozambiqueñas. Pues vamos ahora a Galicia, donde ya se ha creado la Comisión para el Año Santo Compostelano 2021, cuando la festividad del Apóstol caiga en domingo. Una comisión formada por el Arzobispado, el Ejecutivo Autonómico y el Ayuntamiento, entre otros. Su misión es hacer que sea el mejor Año Santo de la historia. En un año 2017, en el que ya han llegado a Santiago 140.000 peregrinos. Vamos a conocer ahora cómo se está preparando la fiesta del Patrón de España, que se celebrará el próximo martes. Desde COPE Santiago informa Íñigo Landa. La ofrenda al apóstol del martes en la catedral, en la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ejercerá de delegado regio, culmina unas jornadas de fiesta y celebración que van a tener de nuevo uno de sus momentos más espectaculares en los Fuegos del Apóstol, en la Plaza del Obradoiro, mañana en la medianoche. El arzobispo compostelano, Monseñor Julián Barrio, llama a disfrutar de estos días. Yo creo que los tenemos que vivir pues como algo propio nuestro, es decir, y tomar conciencia de que celebrar a la solemnidad del apóstol Santiago, el mayor, es celebrar al patrón de España y lógicamente es celebrar que él nos trajo unos valores que han estado tejiendo lo que se puede decir la realidad cultural y espiritual, no solo nuestra, sino también de Europa. Santiago vive estos días un lleno casi pleno, porque a los peregrinos que continúan llegando, y son ya 140.000 en lo que llevamos de año, se unen visitantes y turistas que junto a los vecinos disfrutamos de las fiestas del patrón de la ciudad, de Galicia y de España. En Iglesia Noticia recogemos ahora el testimonio de Leo Ramos, misionero salmantino que trabaja en Zimbabue y que estos días ha estado en España. Mateo González ha seguido el relato que hizo en COPE de sus vivencias como misionero. En 1949, un grupo de misioneros del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, llegaron por primera vez a Zimbabue. Desde entonces, el florecimiento de la Iglesia en ese país ha estado muy acompañado desde aquí. Un ejemplo de ese acompañamiento es Leo Ramos, que hasta hace 2 años era cura rural en 8 pueblos de la Sierra de Francia. Ahora vive en la diócesis de Hwange, donde convive con la etnia tonga. La diócesis de Hwange, junto con la de Gokwe, que salió de la de Hwange, pues bueno, es un poco como nuestra hija, entre comillas, ¿no? Bueno, pues ahí hemos estado trabajando, han estado trabajando mis compañeros durante muchos años, muy duro, y bueno,
Y nosotros, bueno, lo que hacemos es insertarnos en algo que ya está hecho y que funcionaba antes y que, si Dios quiere, seguirá funcionando después, ¿no? Acostumbrado a vivir a un ritmo más pausado, Leo Ramos explicaba en El Espejo que los africanos dan mucha importancia a lo espiritual. El trabajo que yo hacía aquí en España, como se hace en Salamanca, yo creo que no nos damos cuenta que siempre se puede ir a más. A la hora de atender distancias, atender gentes, el modo de atender, eso te lo condiciona mucho, la distancia. O sea, yo creo que eso también es una buena cosa que podemos aprender de los países de misión. La manera de relativizar las distancias y los tiempos y por tanto la manera de plantear la pastoral, que muchas veces aquí los obispos están muy pendientes de cómo cubrir las misas los domingos y que es necesario, pero claro, que es que a lo mejor hacemos pivotar todo sobre el cura, ¿no? Y la Eucaristía, que es muy importante, pero que a lo mejor los fieles tienen que dar un paso más allá y hacer que la cosa dependa más de las comunidades más que del cura, ¿no? El trabajo de los misioneros españoles ha fructificado en este país del África meridional, un país que cuenta, lo reconocía el Papa Francisco, con una iglesia joven que ha llegado a ser indígena, un árbol joven y fuerte en el jardín del Señor, lleno de vida y de frutos abundantes. Gracias, Mateo. El obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López, ha convocado a una misa de desagravio a las 7 de esta tarde en la Basílica de San Pascual de Villarreal. Recordamos que el pasado viernes 14 de julio fue profanado el sagrario. Nos lo cuenta Quique Rodríguez de COPE Castellón. Esta tarde a las 7 la Basílica de San Pascual de Villarreal acoge la Santa Misa de desagravio y reparación que presidirá el obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente, como respuesta a la grave profanación habida la pasada semana en el templo del patrono de la propia diócesis, a la vez que de los congresos eucarísticos. En la profanación, los ladrones se llevaron el copón con las especies eucarísticas. Javier Aparici es el delegado de pastoral de la diócesis castellonense. En la Basílica de San Pascual, a la que estamos invitados, todos los fieles de la diócesis, en principio, porque es patrono de la diócesis San Pascual, y después, en especial, los miembros de la adoración nocturna española y femenina, masculina y femenina, y el resto de asociaciones eucarísticas de la diócesis, y los fieles de Villarreal, por supuesto. La diócesis de Segorbe Castellón quiere hacer de ese agravio una oportunidad de desagravio. La Iglesia surcoreana bendice el plan del nuevo presidente Moon Jae-in para mejorar las relaciones con Corea del Norte. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en la zona, Pablo Díez. Los obispos de Corea del Sur han dado su bendición a los planes del nuevo presidente del país, Moon Jae-in, para rebajar la tensión con el norte. Desde que ganó las elecciones en mayo, Moon está intentando reabrir el diálogo con el régimen del joven dictador Kim Jong-un. Para ello había propuesto retomar las conversaciones bilaterales en la frontera del paralelo 38 y las reuniones de familias separadas por la guerra. Pero Corea del Norte está respondiendo a su distensión con constantes ensayos de misiles, el último de ellos intercontinental. A pesar de esas provocaciones, la Iglesia Católica surcoreana ha mostrado su firme apoyo al gobierno para alcanzar la paz. El presidente de la Conferencia Episcopal, Kim Hae-jung, coincide con Moon en la necesidad de estrechar los lazos económicos y culturales entre las dos Coreas. Para que Pyongyang renuncie a su programa nuclear, aboga por proporcionar la ayuda humanitaria a su necesitado pueblo y garantizarle que Estados Unidos no intentará un cambio de régimen. Sobre la mesa también está la situación de los cristianos en Corea del Norte, uno de los países con mayor persecución religiosa del mundo. Pues hasta aquí la actualidad de este domingo 23 de julio de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Eva Galvache.